Amados hermanos y amigos, ¿cómo están? Seguimos estudiando las Sagradas Escrituras, especialmente en este tiempo cuando hemos tomado el Evangelio de Lucas para ir explicando tema por tema, para ir aprendiendo lo que el Señor Jesucristo especialmente tiene para cada uno de nosotros en este importante libro. Hoy tengo un mensaje que he titulado Orar como pecador. Y es que la oración requiere algunas condiciones que debe aprender quien va a orar. Y es que podemos orar como un fariseo o podemos orar como un publicano. Ese es uno de los pasajes bíblicos que nos menciona el Señor Jesucristo acerca de quienes oran. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos tipos de oradores, dos tipos de personas que oran. Y es que el Señor Jesucristo conoce quién ora. Y Él piensa que estos tipos de oradores, estas dos personas que se dirigen a Él, tienen sus mentalidades. Y por eso las plantea a sus discípulos, para que entendamos que un tipo debe ser rechazado por nosotros y el otro debe ser aquel que realmente tenga ese sentido, de aquel que se arrepiente de todo lo que ha hecho, de todo lo que obró mal. Este estudio es importante porque debemos asumir una postura que tiene mucho que ver con nuestra personalidad cuando oramos. Quien ora como fariseo expresa en su oración su orgullo, su prepotencia, su vanidad, su tiranía, su menosprecio, su injuria. Y entonces este tipo de oradores, este tipo de personas que oran, piensa que hay que exaltarse, piensa que tiene que decir lo que su corazón siente, y demuestra a través de sus palabras, a través de sus gestos, a través de su mentalidad, que esa oración es vana, que solamente se alaba, que solamente se muestra tal cual como es. Tiene su oración un tipo de reglas religiosas. Tiene en su mente no buscar la presencia de Dios, sino presentarse ante Él como aquel que es digno, que es santo, que todo lo que hace es bueno, que Él no es malo,
que no se compara su conducta con la de aquellos que él ve, se justifica de tal manera que pide a Dios una bendición especial por este tipo de personas que no han cometido ningún pecado, que sus conductas son intachables, que son veedores de lo que hacen los demás. Ese tipo de personas son los fariseos. Por eso, él aquí en la palabra de Dios dice: te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. ¡Qué exaltación! ¡Qué modo de mostrarse único y especial delante de Dios! Y él dice que le da gracias a Dios y se da gracias a sí por ser como es. Una persona sin pecados, una persona sin calificativos erróneos, sin merecedor de castigo, sin historia pecaminosa. Este es el tipo de oradores fariseos. Y entonces él se exalta, se honra él mismo y se hace especial delante de los demás. Tiene el orgullo de decir: yo no soy ladrón, ni injusto, ni adúltero. Y es tan perfecta esta persona que para qué ora, para qué se presenta ante Dios. Sin embargo, en su mente está la religiosidad. El religioso es así: reza y en medio de su rezo no se tiene en cuenta. Tiene una frase de cajón, tiene unas palabras siempre a favor de sí y no en su condición del alma. No es sincero consigo mismo, no reconoce sus equivocaciones, sus pecados. Y luego mira al otro para señalarlo como el malo aquel, como el injusto aquel, como el ladrón aquel. Ese sí tiene que ser censurado, tiene que ser castigado. Entonces, además de ensalzarse, se muestra como el juez ante el otro. Aquí cabría decir las palabras del Señor Jesús: tiene una viga tan grande en el ojo que por la endija, por una abertura tan finita, solo alcanza a ver la maldad del otro, las equivocaciones del otro, los pecados del otro. No hace introspección, no se considera malo, no se considera injusto, no se considera ladrón. A él no le importa exaltar a Dios, a él no le importa respetar a Dios. Él no sabe que Dios lo conoce desde que nació. Él no sabe que Dios conoce todos sus pecados. Y el religioso es así. No piensa en un Dios omnipresente, un Dios maravilloso, un Dios justo, sino que él repite oraciones y palabras a manera de decir: estoy cumpliendo con la oración, yo oro, yo ayuno. Y entonces con eso es suficiente para sentirse agradado, complacido consigo mismo, que todo está bien, que él no merece ni castigo, ni censura, ni nada, porque él obra correctamente. Mientras tanto, el publicano, y entonces Jesucristo mira al otro, la actitud del otro, quiere escuchar al otro que está allí en el templo. Y ese que está en el templo no se atreve siquiera a levantar los ojos. No se atreve a hablar, está humillado, se siente inmerecedor de estar en ese lugar. Ese que está ahí se siente tan pecador,
tan malo de todas aquellas cosas que ha hecho, que no quiere ni siquiera hablar. Está compungido, está dolido por todo lo malo que ha hecho. Está reconociendo que no merece ni estar allí, ni que Dios lo escuche, y menos que Dios le dé su perdón. Por eso está compungido, está triste, está dolido por todo lo que ha hecho. Este hombre dice la Biblia que es un publicano. Reconoce que él ha robado a la gente, ha traicionado, ha engañado, ha sido abusivo, ha sido extorsionista, pero en el fondo no es religioso, no acuña ninguna palabra ni ninguna frase determinada para dirigirse a Dios. Sabe que su condición espiritual no le agrada a Dios. Ha defraudado tanto a Dios y a la gente que se siente culpable. Siente que ha hecho lo malo delante de Dios y delante de la gente. El publicano se siente pecador y por eso ora siendo un pecador, reconociéndose como pecador. Allí en ese lugar siente vergüenza, siente un arrepentimiento muy grande por todo lo que ha hecho, pero a la vez está allí porque quiere mostrar su arrepentimiento, quiere perdón, quiere salir de allí justificado, quiere salir de allí perdonado, y por eso ha llegado a ese lugar. Observemos las palabras de este hombre. Dios, sé propicio a mí, pecador. La confesión de su condición como pecador la expresa a Dios. No mira a nadie, no expresa otras palabras, sino el arrepentimiento, el remordimiento que siente por su condición. Es interesante, pues, encontrar en este hombre la humildad, la humillación y la espera a que Dios vea en él un alma arrepentida, un alma triste por lo que ha hecho y alguien que quiere cambiar su vida, que quiere el perdón, que quiere la misericordia de Dios. Este hombre, pues, muestra la condición espiritual en la que vive y quiere en ese momento que Dios le perdone, que Dios entienda su condición, que Dios sepa que él reconoce que ha hecho una introspección de su vida y reconoce que ha cometido pecados, que ha hecho lo malo, que necesita perdón. Aquel se fue para su casa orgulloso, vanidoso, porque había orado, porque había dicho todo lo que quería, pero no salió justificado, no salió perdonado, no salió cambiado y transformado, y no salió con propósito de vida para no seguir cometiendo los pecados que le había confesado a Dios al estar en el templo. No salió pensando en que debe cambiar, en que debe mejorar su relación con Dios y la relación consigo y con otros. No salió dispuesto a mejorar sus conductas. No, él siguió en su propia verborrea hablando acerca de él, de su justificación y de su forma de vivir la vida. Pero el otro
El otro salió del templo. Justificado significa que salió perdonado, que recibió espiritualmente ese perdón que lo hace salir descansado, lo hace salir sin pecados, lo hace salir con propósitos de vida para no volver a cometer los pecados confesados. ¿Cuántas personas no van al templo a rezar, a orar, a llegar al templo a repetir frases y también a justificarse delante de Dios? Muchas. Así mucha gente sale, así mucha gente va al templo. Y cuando salen, siguen cometiendo los mismos errores, los mismos pecados. Siguen en la misma vida pecaminosa. Entonces aquí la pregunta es, ¿para qué van al templo? ¿Para qué repiten esas palabras? ¿Por qué se engañan y por qué tratan de engañar a Dios? Si no van a cambiar, esa oración no sirvió, esa oración no tiene perdón. Esa oración no cambia a la persona. Mientras hay otras, entonces, que sí van al templo. Van sintiendo que necesitan perdón por sus pecados, porque los han reconocido. Han sentido que necesitan que Dios les perdone y por eso van al lugar santo, al lugar de congregación, al lugar donde la presencia plena de Dios se hace manifiesta. Y esos entonces, en ese tiempo de la oración, derraman su corazón a Dios. Sacan de su corazón todo lo malo y lo confiesan. Señor, he sido esto y esto y esto y esto y esto y esto, porque eso es lo que se llama la confesión. Y son sinceros con Dios diciendo lo que realmente tienen en su corazón, porque saben que Dios los está escuchando y espera que se confiesen de veras. Dios conoce la vida de esa persona y la persona sabe que Dios le conoce, que le ha visto. Ellos saben que Dios ha sido testigo, ha visto, ha escuchado todo lo que ellos han hecho. Por eso la confesión es así. Señor, tú me has visto cometiendo este pecado y este otro y este otro. Y vengo a confesártelo para que me perdones. Y esas personas humilladas delante de Dios, hasta sufren y lloran hablándole a Dios de la condición en que van al templo o que van ante la presencia de Dios, porque la oración no solamente se hace en el templo, se hace en la casa también. Esta persona, cuando saca de su corazón lo malo y saca pensando en que Dios las recibe los pecados, los perdona y limpia a esa persona de todos sus pecados, como dice la Biblia, entonces sale justificado. ¿Qué es justificado? Sale tranquilo, sale descansado, sale en paz y sale con propósitos. Nunca más volveré a hacer estas cosas que le confesé a Dios. Nunca más defraudaré a la gente. Nunca más le haré daño a la gente. Y lo cumple. Ese es el tipo de oradores, ese es el tipo de personas que Dios quiere que vengan a la oración, que vengan a orar como pecadores, que se presenten ante el trono del Señor, ante la gracia de Dios, ante la presencia de Dios, tal cual como son, y reconozcan sus pecados. Interesante, pues, estas maneras de enseñar el Señor Jesucristo, los dos tipos de personas que oran al Señor.
aquel que oró como pecador salió redimido, salió perdonado, salió con el aval de Dios que él, Dios, le había perdonado. Recordemos que orar es dirigirse a Dios, es buscar a Dios de una manera especial y entrar en un diálogo con Dios, reconociendo que Dios, uno, va a escuchar la oración, pero también va a escudriñar el corazón de quien ora y va a establecer si el que ora confesando sus pecados son los cometidos o son los inventados. Y en este caso, Dios establece como juez, establece como sabio, como omnipresente, la sinceridad de quien ora al Señor. Conversar con Dios es decirle, Señor, aquí estoy en oración. Reitero, no necesariamente en el templo para orar, en su casa lo puede hacer. Aún más, lo puede hacer en un medio de transporte y confesarle a Dios, cerrar los ojos y decirle mentalmente quién es la persona que ora, que conversa con Dios. No podemos engañar a Dios. Confesarle es decirle, tú conoces mis pecados. Así decía el rey David. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, decía el rey David. Eso lo expresa una persona que se siente pecador y que está orando como pecador. Estamos hablando de aquel que se confiesa a Dios, aquel que busca el perdón a Dios. Nadie debería orar como fariseo. No llegamos a la presencia de Dios para exaltarnos, para decir que todo está bien, que no hemos cometido pecado. Y hay inclusive muchas personas que ni siquiera oran pidiendo perdón por los pecados, porque creen que todo lo que ha hecho no ha sido pecado. Y de pronto lo califican como errores, debilidades, cositas insignificantes. Entonces, eso no vale la pena confesar a Dios. Pero el más mínimo pensamiento que afecta, que agrede, que daña tanto el que ora como las intenciones, entonces eso es pecado. Y todos deberíamos estar orando a Dios siempre diciéndole, Señor, perdona cualquier cosa que haya hecho inconsciente. Y más las conscientes, ¿no? Por supuesto. Todos deberíamos orar todos los días pidiendo perdón a Dios. Sea en la manera de pensar, en la manera de expresarnos, en la manera de ver a los demás. Y cuando hablo de ver a los demás es nunca justificarse, nunca señalar a otros para compararse y decir aquel es malo, aquel es ladrón, aquel hizo lo malo, aquel mató, aquel es adúltero. No nos interesa, y no debe ser así, señalar a nadie, ni siquiera compararse. Yo no soy como aquellos y creer que aquellos son malos y este es bueno. El Señor Jesucristo, pues, menciona esta parábola precisamente para decirnos, uno, yo conozco tus pensamientos, conozco tu vida, yo conozco tu vida, conozco tus pensamientos, conozco todo lo que has hecho desde que naciste hasta ahora. No me engañes y no te engañes. Interesante cuando sabemos eso, ¿no? Yo sé cuando tú vienes a orar ante mí y qué es lo que me dices.
Yo establezco si en verdad estás confesando tus pecados o no. Yo te conozco. Y es interesante que sepamos eso. Estamos ante Dios en oración y ojalá que lo primero que tenemos que hacer es decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Dios, porque he hecho lo malo ante tus ojos. He hecho lo malo ante los demás. Me he hecho daño y sé que todo eso es pecado. Ojalá que esa sea la oración que todos hagamos diariamente. Hay un texto en la Biblia que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto no solamente es pensando en la ira, en la irritabilidad que tengamos. Esto es, pongámonos de acuerdo ante Dios todos los días y en todo momento para que Él nos perdone cualquier cosa que hayamos hecho y estar en paz con Dios y estar en paz con nosotros mismos. Orar como pecador es reconocerse como tal. Y orar como pecador para que Dios perdone y justifique. La conclusión de este mensaje es, no ores como fariseo, ora como publicano, ora como pecador. Y aprende. Dios conoce tu corazón, conoce lo que has hecho. Tiene un archivo de todo lo que has hecho desde que naciste hasta ahora. Confiésate delante del Señor. Pide perdón. Confiésate como pecador. Para que esos pecados sean borrados. Para que Dios no se acuerde más de ellos, dice la Escritura. Y para que tú estés en paz contigo mismo, con Dios, con los demás. Aplicación. Hoy es el día de comenzar a poner en práctica las Sagradas Escrituras. Pídele perdón a Dios. Confiesa tus pecados a Dios. Confiésalos como pecador. Y Él te perdonará. Él te justificará. Él limpiará tu corazón y tu mente. Espero que lo hagas. Haz una oración pidiendo perdón a Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.